Doctor, buenos días. Buenos días, doctor, buenos días. ¿Cómo anda todo? Y a Carlos Juan aquí ayer, lucía muy bien. Doctor Musa, Eh, con sus trabajos por su provincia siempre. Oye, aquí se necesitan Teníamos que 30 hombres como reconocerlo ese en porque cada aquí se le provincia. hace homenaje a mucha gente que inclusive ni siquiera han vivido en San Pedro. Carlos Juan tiene desde que nació viviendo en la misma casa y en la misma calle. Y Hasta trabaja. la serie 23 se perdió. En Exacto. Ya no tiempo. se menciona. Oye, pero en los 90, serie 23 era una carta de presentación social. Yo soy serie 23. Hoy ya tú no sabes quién es serie 23 ni serie Palitos. Eso se perdió. La serie Palito es una serie de tigres. De tigres, sí. Le dicen muchachos ahora, pero Es son verdad, tigres. cuando cambiaron la cédula se perdió. Se perdió eso también. Eso de los macorizanos tenían dos o tres cosas. Acuérdate que el ferry llegaba a San Pedro. Todo llegaba, y el aeródromo. Pero sobre todo el ferry hace el hidroavión llegaba ahí. Pan American aterrizó ahí por Sí. primera vez. No, ahí llegaba regularmente. Sí, sí. Limber fue a San Pedro Bien. que llegó en él. ¿Cuál fue el delito de los macorizanos de San Pedro? ¿Cuál fue el crimen que cometió esa provincia que 20 gobiernos, 20 años de gobierno la han abandonado? Porque San Pedro está viva porque tiene la UCE, No, lo que pasa es que solamente... pero le quitaron los ingenios, le quitaron el puerto, no tiene gente. ¿Qué es lo que tiene San Pedro? No, lo que pasa es que mucha gente ha cometido en San Pedro el pecado que han cometido otros pueblos, y es que Mudarse. sus principales capitales se fueron de San Pedro. Igual que Puerto Plata, pues. Sí, pero el Estado llegó a Asua. El Estado se metió en San Juan de la Maguana. Tú ves inversiones puntuales en diferentes provincias del país. No la ves en San Pedro. San Pedro tiene un régimen de vientos que perfectamente puede tener su parque eólico y no hay que ir tan lejos. Pero tiene un muelle que es excelente. Nosotros hablamos de Jaina Oriental, hasta Boca Chica llegamos en un muelle. Una zona que turística completamente, cuando tiene un barco ahí Y lleno. un magnífico puerto, Por eso te digo. San Pedro, Manzanillo, Puerto Plata, ahora con esos muelles hay que activarlos para que haya vida en esos lugares también. San Pedro ha caído en desgracia. El muelle de ¿Eh? Montecristi. Y cuna de la cultura en este país. ¿Eh? Oh, sí. Los grandes nombres de poetas, escritores, artistas de este país salen de San Pedro de Macorís. Giran ahí. Peloteros. Mira la incongruencia. Cuna de peloteros y el Tetelo Vargas hace 30 años que no le invierten 10 pesos. Es el único, ¿Mm? es el único estadio que se le invierte muy poco. Muy poco. No, No, al contrario, en el está Centerfield ya anarquizado. hay un complejo de vivienda. Así mismo, está anarquizado. Y el Tetelo Vargas debería ser el primer estadio dominicano. Mira, te traigo un invitado, que es un desafío entre el milagro y la ciencia. Ajá, pues vamos a... Un hombre interesantísimo de un caso importante, que en un día como el de Navidad, el hombre siempre pensó que eso de milagro no existía y que la ciencia tiene sus limitaciones. Entonces tenemos un dominicano, ingeniero, joven, muy productivo, que sufrió un percance médico. Vamos a hacer una pausa y vamos a pedirle a nuestro invitado que pase a uno de los privilegios que tenemos los que hemos vivido esta generación. Es que hemos sido testigos de un cambio radical en el ejercicio de la práctica médica, pero también en la evolución del mismo paciente en la misma época. El comentario lo quiero hacer delante del doctor William Hanna, porque vamos a culminar con la presentación de un caso de Miguel Arbaje, que tiene una exposición, un ejemplo de hasta dónde la tecnología ha llegado. Me refiero a que en el pasado, digamos, no demasiado pasado, estamos hablando de la última mitad del siglo pasado, era muy común que un paciente tuviese una enfermedad y que no conociera su enfermedad. Y cuando pedía cuenta, posiblemente los médicos no le daban toda la explicación debida.
Luego aparecieron algunos pacientes que comenzaron a viajar a Estados Unidos y nos contaban que a ellos les sorprendía que lo internaban para una intervención quirúrgica y llegaba un médico que le hacía una historia clínica, le preguntaba su nombre, le preguntaba datos, después venía el laboratorio que les repetía lo mismo. Cada vez que entra una enfermera le hacía la misma pregunta, venía el anestesiólogo, le preguntaba lo mismo y decía, pero ¿y qué está pasando? Y es que se querían estar seguros de a quién iban a operar y si no había ninguna confusión. Pero después vinieron entonces las famosas bariátricas y la enfermedad diabética, que esos pacientes a veces conocen más sobre su enfermedad o sobre la tecnología que usaron que los mismos médicos que no hacen esa especialidad. Mucha gente se extraña y dice, sí, pero el otro se pasó 6 años estudiando, sí, pero se pasó estudiando todo. Ese se pasó estudiando lo de él. Yo quiero que el doctor Hanna, antes de presentar a Miguel, nos hable un poquito del conocimiento que muestran a veces pacientes con procedimientos que le han hecho o con padecimientos, que tienen tanto conocimiento o más, y no es que te sacan una hoja del internet, es que realmente tienen una preparación. Mira, las ciencias de la salud se culturizaron y dejaron de ser un mito o un secreto solamente entre médicos y algunas veces enfermeras. Ya hay libros al cual tienen acceso las personas normales cuando van al supermercado, así como tú ves una revista de muchachas bonitas o de bonita cocina, también hay libros y revistas sobre la salud. Y la gente, en la medida que va enriqueciendo sus conocimientos, va buscando más cuestionarios, más preguntas de cómo, cuándo, por qué, qué debo hacer, cómo tiene que hacer. Hay una cultura de la belleza, pero también hay una cultura de la salud. La gente hoy quiere vivir y quiere vivir más. No es raro una persona de 85 años que ha sido obrera toda la vida y todo eso, que te dice, doctor, ¿usted cree que yo llego a los 100? ¿Qué tengo yo que hacer a los 100? Una pobre mujer que tú le preguntas, ¿cuándo tuviste vacaciones? Y dice, nunca en mi vida. Yo parí 8 muchachos y desde que parí sigo trabajando todos los días. Pero todo el mundo quiere vivir más. Todo el mundo quiere vivir mejor. Todo el mundo ahora... Sí, doctor, pero usted llega en el 60 a un pueblito norteamericano que está en el norte y hay una historia muy interesante que vale aquí, que es la señora que lleva el niño con la picada de abeja, sí, ¿verdad? Sí. Lleva un niño con una picada de abeja y ella le dice, no, eso, ¿cuántas horas tiene? Tanta, no está bien, vete, espérese, doctor. ¿Por qué yo leí que alguien se murió de una picada de abeja? Policía de tráfico jamaiquino en Estados Unidos. Le picaron 1 o 2 abejas y hizo una crisis masiva de reacción anafiláctica, perdió todas sus plaquetas, comenzó a sangrar por todo el cuerpo y murió en 8 o 10 horas. O sea, todo el mundo, como te digo, todo el mundo, los periódicos hoy tienen páginas enteras dedicadas a la salud. Y no por médicos, por personas que son afines al sistema de salud, a la ciencia, y todo el mundo quiere saber más y mejor. Ese trabajo que tú hablas de Bodyworks, que está ahí en Ágora, es interesantísimo ir a ver cómo funciona el cuerpo. Hay una expresión muy interesante que dice, la genética dice qué tú vas a hacer. Ahora, quién tú vas a ser depende de muchísimas otras cosas más que de la genética. De dónde tú vives, de cómo tú vives, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, qué tú comes, qué aspiraciones tú tienes, qué posibilidades de trabajo tú tienes. Todo eso hace el quién. Y el hombre de hoy es el quién, aunque indaga sobre el qué y por qué yo estoy aquí. ¿Cuál es el caso de Miguel, doctor? Miguel Emilio Arbaje Isa es un ingeniero dominicano, casado con una dominicana, con 4 hijas tú tienes. 3 hembras. 3 hijas preciosas. Que un día le diagnosticaron por una manifestación de dolor en el pecho que tenía un aneurisma de la aorta ascendente. Como tú ¿Qué sabes, es un aneurisma? El aneurisma es la dilatación de la aorta. ¿Tú ves cuando, es un abombamiento. Claro, como cuando las llantas tenían tubo
que le ponían un parcho y ahí es una debilidad de la arteria en ese momento y se debilita y se distiende. Pero pudiera inclusive romperse o, como se dice, disecarse hacia abajo. Y eso daña la válvula aórtica que nace ahí mismo y las dos arterias coronarias que están juntas. Y como en muchos casos, hace 20 años eso no se operaba. Esa gente moría por ruptura de aneurisma. Sí, señor. Se le daba... hay casos interesantísimos en la literatura americana de una población de Alabama donde negros con sífilis se dejaron sin tratar cuando llegó la penicilina. No le den tratamiento, que queremos ver cómo ellos evolucionan. En el 2000, Bill Clinton tuvo que compensar a 20 familias de esas con millones de dólares por esa barbaridad. ¿Cuál es la capa de la arteria que se debilita con la sífilis o que la que produce el aneurisma, la que se abomba? La capa media. ¿Es la muscular? Hay un endotelio que es el forro de la manga, hay la parte de afuera y la del medio, que es donde está la muscular, esa es la que se debilita y se abomba. Pero al abombarse, la capa interna también se estira y llega un momento en que se rasga y por ahí entra sangre y produce la... ¿Y hasta qué año fue el aneurisma ya una enfermedad fatal? Porque hay un colega suyo y mío, cirujano, que le diagnosticaron un aneurisma de callado aórtico y en una mañana escupió en el lavamanos un poquito de sangre y llamó a la hija y le dijo, mira, tú ves eso, dentro de media hora yo voy a hacer una expulsión masiva y me voy a morir. Y así mismo pasó. Así mismo. Claro, la aorta sale del corazón y baja hasta la región abdominal. Y hay aneurisma de la aorta ascendente, hay aneurisma del callado, que forma aneurisma de la aorta descendente y de la aorta abdominal, cada uno con procedimientos diferentes. El aneurisma de la aorta abdominal hoy ya no hay que operarlo. Por la región ilíaca te introducen ¿Y dónde fue el de Miguel? Aquí, en la aorta ascendente, que es el más difícil. ¿El del Callao? Sí. Entonces Miguel se fue a diferentes estados de los Estados Unidos buscando consejos y le gustó Texas. Y se operó en el Texas Heart Institute. Ahí es que está DeBakey. El doctor Cooley y DeBakey estuvieron juntos y se separaron y el doctor Cooley formó el Texas Heart y DeBakey... Cooley. Son árabes los dos, porque DeBakey también es libanés. Cooley fue el primero que hizo un trasplante humano exitoso, bajo todos los preceptos. ¿Y qué le propusieron a Miguel ahí? No era... Mi aneurisma entró en la etapa mínimo de criticidad y me recomendaron la cirugía. Era una cirugía teóricamente complicada, pero con un nivel de riesgo manejable, con muy poca posibilidad ¿Implicaba la sustitución de la aorta por un plástico? Una parte de ella. ¿Y qué comprometía el aneurisma? Es decir, ¿los nacimientos de qué arterias, doctor? Las dos coronarias nacen en la misma raíz de la aorta. De la válvula. Y la válvula. ¿Y comprometió la válvula? La válvula, sí, claro. Tenía la válvula bicúspide. ¿Y el nacimiento de la coronaria también? No necesariamente lo conozco esos datos. Sí. Entonces, nada, decidí en el 2008 como medida preventiva someterme a la cirugía, ya que me encontraba en muy buen estado de salud, previendo que no llegar en un estado crítico. Como dijo el doctor, escogimos Houston, Texas Heart, como una de las mejores opciones. Bueno, muy bien, le hacen un injerto, pero ¿por qué ustedes andan con un aparato todo el tiempo? ¿Y qué es ese aparato? Bueno, lo que pasó es que en esa cirugía, mi corazón se desconecta, se hace la cirugía, vuelve y se conecta, y no volvió a arrancar. Y no solo que no arrancó, sino que tuvo una falla multiorgánica, donde todos mis órganos comenzaron a caer como un dominó. Cuando viene la hibernación que enfría en el corazón, que después lo sacan dándole... ¿Usted no volvió? No arrancó. No arrancó. ¿El ventrículo o el corazón completo? El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. Sí. Y entonces, ¿qué hicieron para suplir eso? Al haber fallo de bomba, la sangre no llega bien ni al cerebro, ni a los riñones, ni a los pulmones,
y comienza el deterioro de todo eso. ¿Y eso fue un problema eléctrico o un problema el músculo está ahí todavía? Sí, el músculo estaba sano. Y está irrigado y tiene su coronaria, pero entonces el sistema eléctrico fue el que falló. Adelante. Entiendo, no conozco bien esos detalles, más bien la parte muscular, entiendo, Sí. de que no tenía la fuerza de bombeo el ventrículo. ¿Y qué hicieron? ¿Lo sustituyeron por Bueno, qué, Miguel? yo duré, En la bomba. yo tuve, el mayor problema fue que mis riñones colapsaron totalmente, los pulmones, hígado, Usted estómago. estuvo en la bomba corazón pulmón durante un tiempo. Yo duré ¿Cómo 10 días con el ¿Cuánto? pecho, 10 días con el pecho abierto y me hicieron unas 7 cirugías de corazón abierto durante ese periodo. De hecho me iban a desconectar, ya no había mucho más que hacer. Ese viernes habían decidido la familia joven, ya tenía que sé yo cuántos días ahí, eran 15, 20 días, No, desconectarlo y terminar ese episodio como un fracaso médico. esa era una parte de la propuesta que había, ya no hay más nada que hacer, pero en el hospital estaba el doctor Bob Fraser, que fue la persona que inventó y manejó el invento de la bomba de asistencia ventricular. La semana pasada tuvimos aquí el doctor Paniagua, ¿te recuerdas? Costarricense que inventó y diseñó una válvula que se inserta por un catéter. Que también es médico, pero es bioingeniero, trabaja en ingeniería de la biológica, había diseñado un aparato, un equipo que suple al ventrículo izquierdo todavía en fase experimental. No, el doctor Paniagua es parte del equipo, pero quien desarrolla esa tecnología dentro del hospital fue el doctor Fraser y un grupo de técnicos. La base el principio del ventrículo sintético. Ustedes tienen que ese ventrículo estimula el músculo para que se contraiga o usted tiene circulación ahí en ese bulto. A mí se me colocó como última alternativa, el doctor Fraser planteó que él tenía un equipo que se había probado en mayo del 2008, pero no se había trabajado en pacientes como yo, con un estado tan crítico. ¿En qué consistía ese equipo? Es una bomba de flujo continuo de titanio ligero. Que está fuera del cuerpo. Está ahí, no, yo la tengo dentro del cuerpo y estoy conectado ¿Es esa que está ahí? Esa es la computadora que rige el sistema. Yo tengo esa bomba más un equipo de baterías. Enséñaselo, con el que él camina, ¿verdad? Okay. Aquí. Recuérdate, él estaba a punto de ser desconectado para dar como finalizado su experiencia. Siga. Sí, o sea, ¿Qué es esto, este es el controlador, es la computadora que hace que esa bomba que tengo adentro, que saca la sangre del ventrículo y la lleva directo a la aorta por flujo continuo, lo cual yo no Eso tengo... hace un bypass, es una especie de bypass. Yo tengo un flujo permanente de sangre, no tengo presión arterial, no tengo pulso. Y mi sangre es continuo. Es de flujo continuo. Y cuando continuo. usted tiene demanda de energía, por ejemplo, que usted camina o reposa, ¿cómo eso baja y sube? Tiene un software, un programa que regula y aumenta y disminuye. ¿Automático o usted lo regula? Automáticamente. La demanda ella la prevé. Sí, en momento de descanso ella baja, en momento de actividad ella sube hasta cierto Mira, nivel. tienes mucho manejo y muchos años y me siento con la confianza de preguntarle, ¿cuál es tu miedo? ¿De qué tú te tienes que cuidar? ¿Cuál es tu susto constante? Porque es tu vida. No, lamentablemente yo estoy en espera de un trasplante de corazón en Houston. Llevo los 4 años allá porque... Él vive en Houston prácticamente. Sí. Eso es lo que tiene el doctor de Fillo, doctor. Yo tengo el mismo equipo del doctor de Fillo. Exactamente, el mismo equipo. Lo único que en el mío es un puente al trasplante y el de él es de destino permanente. ¿Y cuál es el tiempo que usted puede estar así? Ahora mismo indefinidamente. Lo único que es un equipo, es una computadora y en cualquier momento puede fallar Pero o parar. ¿usted está en anticoagulante? Sí. ¿Qué medicamento toma?
yo uso Coumadin 4 o 5 miligramos. Bien. ¿Qué tipo de actividades usted se limita? Es decir, ¿cuáles son las cosas que usted hace o hasta dónde las hace? Camina. Yo puedo caminar bastante de entre 3, 6, 7, 8 kilómetros en climas adversos incluso. Monto bicicleta, hago ejercicio en el gimnasio. Puede trabajar. Yo puedo trabajar. Yo ahora mismo estoy en el país y voy a las obras, visito. Alimentación. Una dieta sana, baja de sal. ¿Cuál es cuántas veces en los 4 años ha tenido que darle mantenimiento al equipo? En mi caso, que pudiera decir que es prácticamente un caso único, yo no he tenido que visitar el hospital durante esos 4 años. Esa máquina tiene 4 años funcionando. Yo tengo 4 años con la bomba. Tiene 3 juegos de batería, cada juego dura 14 horas. 14 horas. Y por la noche La carga. se puede cargar directamente con la corriente eléctrica. Sí. ¿Cuántas personas en el mundo hay así? Cuando a mí me lo colocaron eran 200 en el mundo, hoy pasan de 12,000. 12,000. Sí. ¿Cuánto vale eso, doctor? Eso tiene un costo Posiblemente promedio. No tiene precio. No, pero costo. dependiendo de las ¿cuánto cuesta complicaciones, eso? el Porque yo tengo equipo la básico. sospecha de que hay personas que han muerto o que van a morir porque el costo de eso es muy alto. Así mismo. Esa es la pregunta. Sí. Sí, se está tratando de Es que decir, esas 12,000 personas pudieron pagar su tratamiento. muchas de ellas incluso fueron en tratamientos de prueba, Sí. gran parte. Si lo hubieran trasplantado correctamente, no con un corazón, sino con el corazón específico que un hombre de 50 años necesita, pues sí, probablemente tendría costos aproximados mensualmente para evitar el rechazo, más los procedimientos, más la biopsia, de unos $5,000 mensuales, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Un trasplantado, por el resto de la vida, tiene que gastar alrededor de $5,000 mensuales. Cuando van a hacer una cirugía de corazón, tradicionalmente le recogen la sangre venosa de las cavas, se la llevan a la máquina y la inyectan luego por la femoral. En el caso suyo, ¿de dónde la recogen y a dónde la reinyectan? ¿Cuál es el bypass? ¿Qué es lo que evitan? ¿Solamente el corazón? El corazón. ventrículo. ¿La toman de Ventrículo. dónde? Del mismo ventrículo y lo lleva directo a la aorta. Es una bomba aspirante e impelente. impelente. O sea, saca de la aurícula, la lleva a la bombita porque el ventrículo no está funcionando y de ahí la bombea a la aorta otra vez. Y él dice que es continua, que no hay sístole ni diástole. ¿No tiene? ¿Eh? El ventrículo No. no funciona. Y ese organismo que estaba acostumbrado a sístole y diástole, ¿no tuvo problema cuando le metieron circulación continua? No. Se ha acostumbrado a eso. Se ha adaptado a esa situación. Miguel, tu cabeza, tu psiqui se alteró con esa cirugía. Mire, es difícil porque yo fui a una cirugía cuando yo suponía regresaba en un mes. Después de echar cirugía yo regresaba en un mes. Yo desperté un mes después y ni siquiera me entero, quedo prácticamente vegetal porque mi situación fue bien crítica. Yo no tenía ningún órgano ¿Y mío no quedó funcionando. daño cerebral? Gracias a Dios, asombrosamente y milagrosamente yo no tengo ningún daño colateral. ¿Tú eres un ser humano que vive asustado? No, señor. No. Yo decidí, cuando me di cuenta, yo era una persona que decía, yo tengo todo en la vida para ser feliz. Y de hecho lo era con mi familia, mi salud, mi trabajo, todo lo suficiente. Hago mi cirugía por una manera preventiva. Me encuentro que la adversidad me hace despertar sin ninguno de los puntales de mi vida. Yo había fundado mi vida como ingeniero en 4 columnas: familia, fe, salud y trabajo. Me despierto 3 meses después, prácticamente, donde veo que mis pilares se han desbaratado. No tengo salud, no tengo mi familia, no tengo posibilidad de volver a trabajar. Se queda mi vida parada en una cosa que, Tiene su que familia, es fe. pero tiene su familia Pero muy preocupada. mi familia muy- aquí en República Sí. Dominicana, yo estoy allá en Houston prácticamente y solo. tú estás en lista de trasplante en qué hospital?
En el San Luke's Texas Art Institute. ¿Cuáles son las coordenadas? Es decir, ¿para qué tú tienes que estar listo? ¿Para que te llamen en cualquier momento? En cualquier momento. Yo estoy en llamada permanente. Cuando tú estás aquí, tú entonces... Yo estoy fuera de la lista temporal. Te sacan de la lista. Sí. ¿Cuál es el paciente donante? ¿Un muerto en buen estado o un vivo en mal estado? No, una persona que ha tenido muerte cerebral y lo mantiene en el hospital un periodo muy corto. ¿Sacan el corazón o ponen los dos pacientes juntos para hacerle el trasplante? Hay un equipo que extrae el órgano y otro que lo coloca. El corazón se puede hacer perfusión mediante sueros y un marcapaso del corazón que tú tomaste y puede durar 6, 8, 10, 12 horas funcionando fuera del Doctor, pecho, usted hasta que lo es un tema un poquito difícil. Llega un paciente con daño cerebral, le aplastó un camión la cabeza, pero el paciente está latiendo su corazón, sus signos vitales también, pero ya tiene muerte cerebral porque su cerebro está inclusive fuera, se aplastó, se regó, lo que sea. Entonces ya es un candidato. Ese paciente le hacen una perfusión, es decir, le canalizan sus arterias, tus grandes vasos, le colocan anticoagulantes, ¿verdad? Sí, señor. Para limpiar esas arterias, que no haya coágulos, para el donante recibir un corazón en buen estado. Doctor, quien le da la última señal de vida, quien termina la vida de ese paciente, es la extracción del corazón. No, termina cuando el electroencefalograma dice que ya no hay actividad cerebral. Cuando no hay actividad cerebral, él no puede mantenerse por sí mismo, tiene que estar intubado y asistido en su respiración. Entonces ya el grupo de médicos, eso no es decisión de un solo médico ni de un practicante, es un grupo de médicos que asiste a esta persona con el consentimiento de él, si dijo algún día que él pudiera donar sus órganos, o de sus familiares directos. Bien, doctor, ahí el doctor Hanna puede hablar un poquito. El sistema inmunológico, doctor, ¿quién es el buen donante para él? El que match perfectamente sus anticuerpos, tanto sangre, tipo de sangre, machear, es decir, que son que compatibles, compatibles, tanto los tejidos como la sangre. ¿Cuáles son los estudios que él hicieron para recibir el otro? Hay estudios muy detallados de la compatibilidad. Claro, sí, ¿Qué es lo que chequean? No es tipo de sangre solamente. Además de eso, lo que se llama HLA, antígeno de histocompatibilidad linfocitaria, que es lo que marca la característica de los tejidos de cada persona. Eso está bien establecido. Bien ya. establecido, tablas críticas, bien regulado, se hace aquí. Los trasplantistas conocen bien. Muy bien, muy bien. Sin eso no funciona la inmunología. Entonces, el gran temor inmunológico es el rechazo. El cuerpo, cuando una cosa entra a su cuerpo que no pertenece al yo, la primera reacción es rechazar. Y hay medicamentos también para ayudar a Hay medicamentos que modifican el sistema inmunológico y favorecen que el cuerpo acepte ese órgano inmediatamente y por mucho tiempo. Mira la válvula como está ahí expresada, en la bomba del ventrículo izquierdo. Lo sacan del ventrículo y lo inyectan en la aorta. Lo pone de nuevo en la aorta, claro, como tiene que ser. Antes de la... En la aorta reparada, claro, ¿verdad que sí? Exactamente. Sí. Y no hay mucha regurgitación, es decir... la válvula está sana, la válvula se trabajó bien, no se devuelve, no hay insuficiencia. Lo interesante de este caso es la combinación de la tecnología con el milagro. 30 días prácticamente en shock, sin suficiente sangre yendo al cerebro, a las arterias, a los riñones. Que tuvo en Harlow Machine todo ese tiempo. Tuvo 10 días totalmente. En corazón pulmón. Sí. Y no solo eso, o sea... Y pecho abierto. Con diálisis 24 horas prácticamente. Bueno, la diálisis por el riñón, pero cerraron tuvo el en el esternón. bombeo con la máquina ahí. Sí, no, a los 6 días colocaron el equipo, este equipo. Ah, ya. Y comenzaron a hacer ciertos ajustes. El accidente fue que no volvió a no volvió el ritmo sinusal. Exactamente. Perdió la automaticidad. La automatización del automatismo corazón. ventrículo. Bien. Y coincide con un médico que dice no lo desconecten hoy, viernes, dame hasta el lunes que yo estoy trabajando.
y le puso ese aparato. La posibilidad de que yo tenía de abrir los ojos eran, volver a abrir los ojos, una de 10.000. Y que podía tener una recuperación de 2 a 3 años de los órganos afectados, sin saber que si yo podía al despertar quedar prácticamente vegetal. El tratamiento, la bomba esos 6 días estaba en hipotermia, es decir, estaba fría. Ahora hay que hipotermia entero. Todo el tiempo. Porque el cerebro consume una cantidad Y de... volvió el cerebro a funcionar. Yo no, sí, esa yo. No tiene periodo de amnesia y nada de eso. Y el momento es oportuno, porque un gran hombre, por lo menos para nosotros los dominicanos, está pasando un momento muy difícil en su vida. Estamos hablando del presidente Chávez. Entonces, aquí se da tecnología, conocimiento, ciencia, fe y milagro. Y quería aprovechar la oportunidad también para pedir a los dominicanos creyentes, ¿verdad?, que unan sus oraciones para que el presidente Chávez salga de esta situación difícil y vuelva a su país, ¿verdad?, en sus condiciones, independiente de ideología y demás. Es un ser humano y al igual que Miguel, necesita el favor de Dios en este momento. El tema es interesante porque Miguel narraba no solamente el evento médico, sino el evento de lo que hubiera pasado antes. ¿Qué pasaba? No regresó. Nosotros vivimos momentos así que le daban el desfibrilador, no volvió. Bueno, ya tiene 4 minutos, deja eso tranquilo y se acabó el juego. Sí, señor. ¿Verdad? Pero hubo un proceso posterior que es interesante y ahí entra lo que el doctor Hanna. Usted tuvo suerte y yo creo que tuvo fe, ¿verdad? Tiene mucha fe. Bueno, el primer caso fue cuando el doctor Fraser plantea, dice, si ustedes tienen fe, yo tengo un equipo, que las posibilidades son mínimas, pero entre todos podemos lograr. Milagrosamente, dicho por ellos, o sea, mi caso trasciende para ellos la parte médica. Incluso han escrito varios artículos específicos del caso, porque no solamente fue el milagro de despertar, sino todo lo que ha sucedido, que mis órganos todos se recuperaran cuando yo pude haber estado prácticamente un vegetal también. Bien, yo no sé si el doctor Hanna tiene Julio, más preguntas. Ponte a calcular a $5,000 diarios, cuidado intensivo y todo lo que eso conlleva, y 3 meses de internamiento. ¿De cuánto dinero tú tienes el déficit fiscal? No, pero cuando hay esos casos, doctor Hanna, usted sabe bien que ese doctor que estaba en ese hospital con ese medio corazón, como yo le digo, porque es medio corazón, tiene un proceso de investigación que ellos en esos casos, a principio, cuando habían solamente, ¿cuántos? 200, Miguel, pues son bastante considerados. Sin embargo, yo le hago preguntas pensando en el que está en su casa, viéndolo. ¿Cuáles órganos? Uno dice, bueno, cerebro y pie son las dos cosas que están más lejos del corazón. ¿Usted ha tenido algunos efectos, por ejemplo, de circulación, riñones, hígado, algunos efectos no deseados por esa intervención? Lo único que tuve fue mis pies comenzaron a perder, incluso necropsiaron parte de... ¿Necrosaron? Sí, y a mí me tuvieron al final... ¿Y tuvieron que amputarle el dedo? La punta del dedo gordo. Pero ya fue, incluso se estuvo recuperando, pero por una decisión de no invertir tiempo en recuperarlo y irnos hacia el trasplante, yo decidí... pusieron la atención en otros. Yo decidí que me amputaran ese pedacito de dedo porque mi problema no era un dedo, era un corazón. Sí. Y ahí juega un papel importante los medicamentos que se usan para mantener la presión durante todo ese tiempo, que son vasoconstrictores, luchan con la bomba y entonces disminuye la circulación. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 50 ahora mismo. ¿Cuándo vino el primer síntoma de aneurisma? Nunca tuve nada. Yo fui por un chequeo... ¿Cuándo debutó el asunto entonces? Haría algunos 10 años. Al chequeo de los 40,000 descubrieron la aneurisma. ¿Cuántos años tú quieres vivir? Todo lo que el Señor me permita. Está bien. Yo aprendí algo en este asunto. Yo no tengo miedo a morir. Yo me dedico a vivir.
y disfruto cada día como el mejor de los días. En ese proceso, ¿en algún momento tú percibiste algo que se pareciera a lo que la gente describe como la luz, la muerte, la entrada, la salida? Sí, tuve cierta experiencia en eso. Sí. Sí, pero yo pensé en un momento... Usted está preguntando si en algún momento tuviste más de allá que aquí. Yo no vi más allá, pero sí que sentí que me fui varias veces. Ese tiempo que tuviste en coma, ¿qué tiempo fue? Yo duré 10 días que yo no recuerdo nada ni tuve ninguna sensación. Totalmente perdido. O sea, fueron los 10 días de ese... Postoperatorio. Exacto. ¿Cuántos hijos tuviste antes de ese proceso? 3 hijas. ¿Tan grandes? Sí, Ahora están mismo ahí las he visto crecer, gracias a Dios. Bien. están en la revista, muy lindas Doctor. niñas. Y está dispuesto a volver a trabajar, ¿verdad? Tú estás en condiciones de resumir tu No, trabajo. Yo actualmente estoy dirigiendo mi empresa desde allá. Gracias a Dios hemos tenido los 4 mejores años de mi carrera sin yo poder estar al frente de mi empresa. Fruto de todo el trabajo anterior. Mi padre, que estaba retirado, se activó. Mi suegro me ayuda. Un proyecto de familia. Ha unido a la familia en todos los sentidos. Y que conste que el Texas Heart Institute es posiblemente el mejor centro de cirugía cardiovascular de Estados Unidos hoy en día. Que no vio nada raro. Entonces, se necesitan todos esos elementos para que un procedimiento sea exitoso. Y si no tiene éxito, tiene la reserva necesaria para resolver el daño. Dijo que no vio ningún fenómeno extrasensorial, ni luz al final del túnel, ni nada de eso, ¿verdad? Él sencillamente salió de cirugía con la anestesia y se tuvo 10 días sin acordarse. Lo sacaron de cirugía. Sí, seguro. Bien. Para todos. En un día como el de la Navidad, donde se implora y se invoca tanto la presencia del Señor y el nacimiento de Jesús, que la fe sigue siendo un recurso terapéutico importante. De hecho, hay muchos estudios donde se determinan grupos de oración, personas que reciben oraciones antes de la cirugía cardiovascular y aquellos que por una razón u otra dicen que no, que eso no le importa, que eso no es parte, que ellos confían en la técnica médica. Y los estudios más críticos dicen que aquellas personas que van a un proceso quirúrgico animado con la fe, con las oraciones, tienen mejor resultado que aquellos apáticos, no son ateos, sencillamente no creen en ese recurso que los alienta y los puede proteger. Bien, vamos a darle las gracias a Miguel Arbaje, a desearle pues lo mejor, que todo continúe bien y que consiga un donante, que ese donante prenda bien y que lo tengamos de nuevo por aquí con nosotros para seguirnos contando esas experiencias sobre las cosas más difíciles que nos tiene la vida, ¿verdad, doctor? Así mismo, así mismo. Bien. Gracias. Gracias.